una vez que vi a mi hermano menor con su instrumento en su mano. No pude resistirme y comenzó a reír. Me llamo Clara y hoy les relataré el día en que, simplemente por curiosidad, extravié el instrumento de mi hermano y le quité su privacidad. Cuando me casé, contaba con apenas 26 años, repleto de sueños y aspiraciones. No obstante, mi familia no miraba con buenos ojos el matrimonio entre mi marido y yo. Consideraban que la diferencia de edad entre Fernando y yo, que ya contaba con 36 años y una hija menor, representaría un impedimento. Sin embargo, a pesar de todas las inquietudes, el amor que nos unía era más intenso y finalmente nos casamos. Nos relacionamos durante 10 años. Pero con el paso del tiempo, la relación tan fuerte empeoró cada año. Inicialmente pensaba que la diferencia de edad no tendría gran impacto en nuestra relación y que el amor vencería cualquier obstáculo. No obstante, conforme transcurrían los años, comprendí que las cosas no eran tan sencillas. Los viajes frecuentes de Fernando por motivos laborales y la rutina agotadora empezaron a distanciarnos. Estos elementos influyeron en lo que hice con mi hermano. Pero no fueron los auténticos motivos de nuestra separación. Lo que verdaderamente impactó nuestra relación de pareja fue algo más profundo. El desafío de Fernando para preservar nuestras vivencias personales. Me mantenía descontenta y frustrada. Intenté discutir esto varias veces, insinuando que él buscara apoyo para potenciar ese aspecto crucial de nuestra relación. Pero nunca dedicó un gran esfuerzo al asunto. Esa ausencia de acción comenzó a provocar conflictos constantes entre nosotros. Con el paso del tiempo, estos malentendidos empezaron a acumularse y lo que antes parecía una relación repleta de amor y fantasía empezó a derrumbarse. Fue triste observar cómo algo que inició con tanta fervor acabó desapareciendo de esa forma. Recientemente, mi madre se enfermó y tuve un gran temor por su estado de salud. Al llegar finalmente a visitarla, me di cuenta de que ya había salido del hospital y se estaba recuperando en su hogar. Opté por permanecer en el hogar de mis padres durante un periodo para asistir en las labores del hogar y atender a ella durante su proceso de recuperación. A pesar de su ancianidad, mi padre continúa laborando como carpintero, siempre activo y comprometido. Mi hermano menor se trasladó a estudiar a la capital y solo el menor, Juan, permanecía residiendo con ellos. Siempre he tenido una gran protección hacia mis hermanos y poseo un afecto especial por Juan. Él se transformó en un adulto sumamente atractivo y responsable. No obstante, percaté que estaba un tanto distanciado conmigo. Tal vez esto sea resultado de que no hemos tenido mucho tiempo de convivencia juntos. Dado que él todavía era un niño cuando me casé y me marché de casa. Hoy Juan cumple 22 años y yo 36 años. La variación de edad y la ausencia de coexistencia permanente podrían haber generado este aislamiento entre nosotros. Al llegar a la vivienda de mis progenitores, mi padre insistió en que Juan dormirá en el sofá del salón para que yo pudiera alojarme en mi antiguo cuarto. Pese a la cordialidad, no pude evitar sentirme un tanto como una extraña en el hogar donde me desarrollé. Mis padres se mostraban claramente contentos con mi presencia, alegres de que volviéramos a estar todos juntos. Pero yo notaba que Juan se comportaba como si yo fuera un extraño, una persona de otros países. Esto me dejó algo melancólico. Pero también comprendí que el tiempo y la lejanía pueden transformar las relaciones y que requeriríamos tiempo para reconectarnos. Opté por esforzarme más para obtener el afecto de mi hermano menor. La coexistencia con mis compañeros universitarios me había proporcionado cierto conocimiento para relacionarme con alguien similar a él. Pero rápidamente entendí que no sería tan sencillo. Inicialmente, nuestras interacciones eran extremadamente superficiales, restringidas a saludos y separaciones sin un contenido más profundo. Por más que lo intentaba, percibía que no conseguía establecer un vínculo real. Con el transcurso del tiempo, esas reacciones mecánicas comenzaron a irritarme de manera cada vez mayor. Solicitaba que él se manifestara y conversara conmigo, para poder establecer una relación más íntima y compartir nuestras emociones y pensamientos como hermanos. No obstante, a pesar de mi empeño, parecía que él siempre mantenía una barrera, manteniéndose alejado y confinado en su propio universo.
Tras múltiples esfuerzos infructuosos por establecer una conexión con Juan, simplemente no conseguí controlar mi frustración. Para mí, la situación se había tornado insostenible. Sin reflexionar 2 veces. Al final perdí el control. Le comuniqué a Juan que me percibía descuidada y frustrada por la ausencia de su atención. Particularmente en lo que respecta a nuestra madre. Juan quedó evidentemente asombrado ante mi desahogo. No anticipaba que se expresara de manera tan directa y decidida. El susto se reflejaba en su cara y, desconcertado por no tener una buena idea de cómo responder, bajó la cabeza y contestó con una voz baja repleta de perdón. Intentó reducir la situación, solicitando disculpas. Ese instante estableció un hito para nosotros. Me percaté de que, a pesar de su distancia, Juan también experimentaba incomodidad y tal vez no tenía la capacidad de gestionar la situación. Desde ese momento, nuestra relación empezó a transformarse gradualmente, con un mayor entendimiento recíproco. Tras aquel desahogo, la relación experimentó un avance considerable. Juan empezó a liberarse gradualmente y empezamos a disfrutar de una convivencia mucho más placentera. Conseguimos dialogar acerca de diversas cuestiones, hacer chistes entre nosotros e incluso intercambiar confidencias. Parecía que al final habíamos abandonado ese clima agobiante e incómodo que prevalecía entre nosotros. Siempre me empeñaba en romper el hielo, comenzando diálogos o bromeando para suavizar el ambiente. Un día sucedió algo imprevisto. Estuve a punto de ir al baño con gran urgencia y, sin reflexionar 2 veces, abrí la puerta sin hacer contacto. Para mi asombro, descubrí que mi hermanito estaba dentro, sentado al borde del baño. Había bajado los pantalones. Mantuvo una revista en una mano y se alivió con la otra. Para ambos, fue un instante de gran vergüenza. Él quedó tan asombrado como yo y intentó disimular con rapidez, extendiendo el brazo para sostener el paño de papel higiénico, simulando que solo estaba leyendo la revista. Sin embargo, el perjuicio ya estaba causado. Sin tener una respuesta, simplemente cerré la puerta con urgencia, con el corazón acelerado y una combinación de vergüenza y deseos de reírme de la situación. Ingresé a mi habitación e intenté olvidar lo que había presenciado. Pero la escena continuaba resaltando en mi memoria. Tras ese día, el clima entre nosotros se tornó algo inusual durante un periodo. No entendía si debía discutir lo sucedido o simplemente pasar por alto lo sucedido y simular que nada había sucedido. Además, él también se mostraba un poco más avergonzado y evitaba mirarme directamente a los ojos. Aunque gradualmente la situación se normalizó si volvimos a relacionarnos como antes. Ese suceso generó un nuevo obstáculo entre nosotros. Sentía que él se encontraba más alejado. Tal vez debido a la vergüenza de lo que había ocurrido. Era consciente de que debía solucionarlo para evitar que nuestra relación volviese a ser fría y distante como en el pasado. Por lo tanto, un día decidí invitar a Juan a un diálogo en mi habitación. Cerré la puerta para obtener más intimidad y conversé tranquilamente, procurando ser lo más empática posible. Le expresé que comprendía que él se estaba tranquilizando aquel día y quería que comprendiera que eso no constituía nada de lo que se sintiera avergonzado. Le miré a los ojos para inculcarle seguridad y afirmé que también experimentaba mis propios instantes de consuelo, que eran algo común para todos. Le informé que también poseía mis tenis que usaba ocasionalmente, en particular cuando Fernando se encontraba en viaje. Enfaticé que todos poseen estas necesidades inherentes y que es similar a ir al baño. Algo que todos realizan con un poco de vergüenza y de forma discreta. Durante mi conversación, observé que la expresión de Juan se estaba transformando. Inicialmente, él se mostraba claramente incómodo, con un rostro rojo de vergüenza. Pero conforme continuaba hablando, empezó a relajarse. La molestia condujo a un cierto alivio, al afirmar que incluso yo poseía mis juguetines. Juan dio una pequeña risa y el clima tenso comenzó a desvanecerse como humo. Solo te sugiero que cierres la puerta la próxima vez. ¿Está bien?, añadí con una sonrisa. Fue simplemente un malentendido. Un desafortunado bobo. Pero no debes inquietarte por ello.
Juan sonrió con más calma y sentí que aquel instante incómodo acabó favoreciendo nuestra amistad. Desde ese momento, nuestra relación se ha vuelto más sincera y abierta. Fue como si lo que ocurrió en el baño, que al principio resultó ser algo desagradable, nos hubiese facilitado el establecimiento de una mayor intimidad. Una clase de comprensión que solo los hermanos pueden poseer. Comprendí que en ocasiones son esas mínimas acciones, esos instantes imprevistos, los que acaban reforzando los vínculos familiares. Y eso fue precisamente lo que nos sucedió a nosotros. Una mañana serena. Estaba realizando la limpieza en el salón de la casa, aprovechando la oportunidad para ordenar un poco las cosas. Durante mi búsqueda debajo del sofá, terminé hallando diversas revistas para adultos ocultas. Claro que me sorprendí. Mi curiosidad explotó. Las recogí y empecé a mirarlas, cuestionándome quién las había dejado en ese lugar. Fue en ese instante cuando Juan ingresó al salón y observó lo que había hallado. Cuando notó que yo sostenía sus revistas, corrió hacia mí tratando de quitarlas de las manos. La situación se transformó en algo bastante divertido y caótico simultáneamente. De pronto, nos hallamos en una especie de lucha de juego, desplazándonos por el terreno. Él trataba de sostener las revistas, pero cada una se desplazaba hacia él. De repente, sin percatarnos, nos quedamos callados. Él acabó ubicado sobre mí, con nuestros rostros tan próximos que casi podíamos percibir nuestros alientos. Fue un instante inusual, fuera de lo habitual, para prevenir el desgarro de las revistas. Las dejamos ahí y nos quedamos inmóviles, con nuestros cuerpos sujetos como si el tiempo se hubiera interrumpido por un momento. La mofa cesó, pero algo cambió en el ambiente. Así que percibí que algo en Juan era distinto. Se quedó paralizado por un instante y experimenté que su cuerpo empezaba a responder de forma diferente. En ese instante comprendí que algo estaba sucediendo y pude observar cómo su cuerpo se inclinaba ligeramente hacia mí. Mi hermano. Tan pronto como se percató de lo que estaba sucediendo, se levantó instantáneamente. Evidentemente incómodo. Intentó cubrirse con la mano mientras se inclinaba hacia mí de espaldas. Después, recogió las revistas que se encontraban dispersas en el suelo y se marchó rápidamente hacia su cuarto sin pronunciar una sola palabra. Me quedé atrapada en el suelo, aún un tanto confundida por lo que acababa de ocurrir. La circunstancia me dejó profundamente perpleja. Era inusual creer que mi hermanito comenzara a verme de una manera distinta. Como si me anhelara como si fuera una mujer. Jamás me habría creído que algo de este tipo podría suceder entre nosotros. Desde aquel día, esos pensamientos no dejaban de formar parte de mi mente. Me cuestionaba cómo sería la primera experiencia de Juan. Si conseguiría una pareja para ello o si acabaría recurriendo a alguien para probar. Simultáneamente, no podía dejar de reflexionar sobre lo que experimentó cuando estábamos tan próximos. Era una combinación de sentimientos. Algo que todavía no conseguía comprender totalmente. Pero tenía una certeza absoluta. Tras ese día, nada sería igual entre nosotros. Los días transcurrían velozmente y mi madre ya se encontraba mucho mejor. Estoy un poco triste al saber que pronto tendría que partir y retomar mi vida cotidiana. Era consciente de que pronto volvería a mi hogar, a la rutina con mi marido y mi hijastra. Pero una porción de mí deseaba extender ese tiempo con Juan. Aunque sabía que estaba equivocado. Me agradaba provocarlo de esa forma. Observé que Juan se había vuelto más reservado en los últimos días. Quizás debido a la incomodidad que experimentaba tras lo sucedido. No obstante, yo trataba de mantener el ambiente fresco. Conversaba. Le daba abrazos y besos en la mejilla para demostrarle que todo estaba en orden entre nosotros. Sin embargo, también existía en mi interior una combinación de emociones hacia Juan. Entender que él me percibía de una forma distinta me intrigaba y, de cierta forma, disfrutaba de su atención hacia mí. Era consciente de la importancia de mantener las cosas controladas. Pero no podía negar que me agradaba hacerle una sonrisa en el rostro o verlo sonrojarse de vergüenza. Era una forma de percibir que manteníamos un vínculo sólido a pesar de todas las transformaciones en nuestras existencias.
Era consciente de que necesitaba ser cautelosa, que debía considerar las repercusiones de todo esto. En definitiva, Juan era mi hermano y la amistad que manteníamos siempre había sido única. Simultáneamente, no podía negar que algo en mí deseaba contribuir a que Juan se sintiera más a gusto y más confiado en sí mismo. Deseaba que se sintiera a gusto y alegre. Y me percibía un poco culpable por ello. En esencia, buscaba cubrir esa necesidad que él tenía de tener contacto conmigo, para que siempre pudiera confiar en mí, tal como lo había hecho anteriormente. En definitiva, ser hermanos implica eso: brindar apoyo, proteger y estar presentes independientemente de la circunstancia. 2 días antes de mi partida, nos quedamos en casa solos. Solo yo y mi hermano. Sentí que era una ocasión inigualable. Un instante que quizás no se repetiría tan rápido. El tiempo parecía ejercer presión sobre mí y una combinación de nerviosismo y anhelo me consumía sin tener claro qué hacer. Con mi cuerpo previamente caluroso, opté por tomar una ducha para recuperarme. A medida que el agua caliente fluía por mi organismo, mis pensamientos se tornaban cada vez más intensos. No podía evitar pensar en Juan, en la manera en que me observaba últimamente. Era consciente de que me deseaba de forma distinta y eso provocaba algo en mí. Hacía 2 semanas que no mantenía vínculos sexuales y la posibilidad de aliviarme en ese instante parecía atractiva. Cerré los ojos y permití que el agua eliminara un poco de la tensión. Pero las ideas persistían, provocándome. Tras la ducha, salí del cuarto de baño con la toalla abierta en mi cuerpo. Vi a Juan en la sala, distraído, observando la televisión. Sentía una urgencia casi irracional de captar su atención de algún modo. Entender que él me amaba solo intensificaba esa percepción, complicando todo aún más de manejar. Con un pensamiento en la mente, ingresé a la sala intentando parecer natural. «Vaya, qué calor», expresé, tratando de comenzar un diálogo. Justo llegué de la ducha y ya estoy sudando. Me quedé ahí, aguardando su respuesta, mientras mi corazón palpitaba rápidamente. Era consciente de que estaba jugando con fuego. Pero algo en mi interior deseaba saber hasta qué punto esto podría llegar. Juan sacó la mirada de la televisión y me observó. Asombrado. Cuando Juan me observó, logré percibir la discordia en sus ojos. Parecía que estaba batallando contra sus emociones de culpabilidad y sus anhelos. Finalmente, Juan se levantó del sofá, con la mirada fija en mí y un poco de vergüenza. Se aproximó y con una voz firme pero llena de anhelo, expresó sus pensamientos. «Mira, hermana, estoy consciente de que nos encontramos en una situación difícil y he procurado controlar mis emociones. Pero sin tener a alguien en casa para interrumpir y tú de esta manera frente a mí, ya no puedo más. En realidad, no puedo controlarme». Sin más comentarios, se acercó a mí y nos abrazamos con una fuerza que había sido forjada durante semanas de ilusiones y gestos no expresados. El beso estaba repleto de anhelo y percibía que era el instante oportuno. Con corazones acelerados y sentimientos a flor de piel, avanzamos hacia el cuarto. Esa tarde estuvo caracterizada por un vínculo profundo e intenso, en el que ambos al final manifestamos nuestras emociones mutuas. Tras eso, compartimos un tiempo juntos, dialogando y intentando comprender qué representaba ese instante para nosotros. Estábamos conscientes de que nuestras acciones habían generado un nuevo ritmo en nuestra relación y nos encontramos frente a una nueva travesía en nuestras existencias. Ahora me interesaría conocer su punto de vista. ¿Qué opinan sobre esta circunstancia? ¿Han experimentado algo parecido? Dejen sus observaciones y difunden sus relatos. Tengo interés en conocer cómo han manejado circunstancias complicadas y si han experimentado situaciones similares a las que he descrito. Si te ha gustado, no olvides hacerle un like al video. Suscríbete y activa la alarma de notificaciones para que no te falten nuestras historias futuras. Despedida.